darte nuestra alabanza, nuestra adoración. Bendito Dios, tú eres el centro de nuestra vida, tú eres todo para nosotros, Señor. Y queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de adorarte como iglesia, como hermanos, como tus hijos, como tu pueblo redimido, Señor. Queremos darte gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te pido que bendigas con paz y gozo a tu iglesia, Señor. Hoy queremos aprender más de ti. Deseamos que tú nos hables, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarnos, mi Dios. Hoy queremos que nos des dirección, que nos enseñes más de ti. Queremos conocerte más y más, Señor, para que podamos caminar como tú lo deseas, Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Señor, sea tu Espíritu dándonos entendimiento, luz y fortaleza, Señor. Te pido por aquellos que hoy están luchando con la tentación, con la ansiedad, con la culpa. Señor, que este sea un tiempo donde tu Espíritu haga una gran obra en cada uno de nosotros, porque todos en este lugar te necesitamos. Todos necesitamos de ti, Señor. Ayuda a aquellos que están cansados, que están agobiados. Ayuda a aquellos que están preocupados por alguna u otra situación, Señor. Ayuda a aquellos que están pasando por momentos difíciles en su salud, aún con respecto al COVID, Señor. Pedimos, Señor, que tú traigas sanidad para ellos, que traigas fortaleza. Señor, que levantes a cada persona que pueda estar enferma en un lecho allí en su cama, Señor, en una clínica. Pedimos que tú les fortalezcas, Señor. Y Padre, pedimos por nuestra patria, por nuestra nación, por nuestro país. Bendice a Colombia, Señor. Permite que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús? Muy bien. Les invito para que por favor tomen asiento, pónganse cómodos. También saludamos a las personas que están desde casa, conectadas. Bienvenidos, que es un privilegio que estemos hoy aquí, todos listos para aprender de la palabra del Señor. Bueno, muy bien, hoy quiero recordarles algunos de nuestros anuncios, recordarles que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche para que estemos atentos a la predicación, a la palabra, y también para que cada domingo estemos aquí muy puntuales desde las 9 de la mañana. Quiero recordarles amorosamente, el culto empieza a las 9, a las 9. Debemos estar a las 9 puntualmente, debemos estar para la alabanza, para la adoración. Escuchaba a un pastor muy especial que quiero mucho cuando nos enseñaba en el seminario, y él decía que el culto se divide en dos tiempos: lo que nosotros le damos a Dios y lo que Dios nos da a nosotros. Y él decía que lo que nosotros le damos a Dios es el tiempo de la alabanza y la adoración. Es ahí cuando le expresamos lo importante que es Él. Y por supuesto, también nosotros recibimos de Él cuando Él nos habla por medio de la palabra. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso para que estemos todos muy conectados. Muy bien. Les invito entonces para que vayamos a nuestra Biblia, a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a estar en los versículos 23 hasta el 31. Hechos capítulo 13, versículos 23 al 31. Le invito para que por favor lo pueda buscar ahí en su Biblia. Hechos 13, Hechos 13, 23 al 31. Dice la palabra de Dios: y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero Él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios,
este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son testigos al pueblo de Israel. Muy bien, mis hermanos. Hemos venido hablando de toda esta preciosa carta del libro de los Hechos y siempre me encanta el énfasis que tiene este libro sobre el evangelismo. Vemos gente muy activa en llevar el evangelio, vemos gente muy activa en la predicación, vemos gente muy activa en dar testimonio de Jesús. Y lo que estamos viendo en estos versículos 23 al 31 hace parte de un sermón del apóstol Pablo tremendo, tremendo. Y yo les quiero hablar acerca de las paradojas que tiene el evangelio. ¿Alguien sabe qué significa la palabra paradoja? ¿Alguien que quisiera darme su opinión, su concepto? ¿Alguien sabe? Digo, esto es una paradoja. ¿Alguien? Bueno, déjenme entonces, yo le doy el concepto que encontré. Una paradoja significa un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Lo voy a repetir, una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. ¿Y sabe usted que yo creo que el Evangelio está lleno de paradojas? Está lleno de paradojas por donde quiera que lo miremos. Paradoja es un hecho o dicho que parece contrario a la lógica. Vamos a hablar de 5 paradojas que encontré en estos versículos que acabamos de leer. 5 paradojas. La primera, léala conmigo en el versículo 24. Vamos a estar leyendo nuevamente esos versículos. Dice, antes de que Él viniera, cuando dice Él viniera, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Antes de que Él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. La primera paradoja que yo encuentro en estos versículos es que somos nosotros los que debemos ser conscientes de nuestra necesidad de Dios. Lo lógico es eso, nosotros deberíamos ser conscientes. Sin embargo, la paradoja está en que es Dios quien nos lo está mandando a decir cada día. No parece lógico, ¿no? Debería ser las criaturas las que adoren a Dios, las que sean temerosas de Dios, pero la paradoja está es que es Dios mismo quien se encarga de recordárnoslo. ¿Y cómo nos lo está recordando? ¿Sabe cómo? A través del Evangelio, a través de la predicación. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted está en un espacio donde se abre la Biblia, lo paradójico es que es Dios quien le ha convocado, es que es Dios quien le ha llamado. ¿Para qué? Para mostrarle que usted necesita de Dios. Eso es una gran paradoja. El ser humano es el que le ha fallado a Dios, pero con todo eso, Dios es siempre quien ha mostrado un deseo de perdonar. Siempre ha sido así. El Evangelio nos muestra que el perdón de Dios es muy grande. Mis hermanos, el perdón de Dios es más grande que su pecado, que mi pecado. El perdón de Dios siempre será esa puerta abierta de gracia para personas que tienen pecado como yo, que todos los días debo pedirle perdón a Dios por algo, que todos los días debo arrepentirme, que todos los días debo caminar hacia la presencia de Dios y pedirle que me perdone, que me limpie y que me ayude a cambiar. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, estas palabras llenas de gracia para personas que están en pecado. Aquí está la paradoja. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice,
vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Mire la gracia de Dios. ¿Sabe quién está diciendo esto? Dios. Dios, en labios de uno de sus profetas, el profeta Isaías. Y Él les dice a esa nación que estaba muy apartada de Dios, vengan, vamos a resolver este problema. Es muy sencillo. Si sus pecados fueran tan rojos como el escarlata, yo los puedo hacer tan blancos como la nieve. Dígame si eso no es bello, que Dios nos hable con tanta gracia para traernos a su presencia. Fue Dios quien después de la caída del hombre en el huerto también mostró gracia. Fue Dios. ¿Cuál fue la primera reacción de la pareja en el huerto? ¿Alguien lo recuerda? Después de pecar. Se escondieron, ¿verdad? Tuvieron miedo de Dios, escucharon su voz y se escondieron. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace huir de Dios. El pecado nos hace escondernos de todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra. Pero aquí vienen los pasos gigantescos de la gracia de Dios. Dice Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Dios lo que hizo para estas personas que habían pecado, que le habían fallado, fue acercarse y cubrirles su vergüenza, cubrirles su desnudez. Eso es una gran paradoja, mis hermanos. La paradoja del Evangelio es que Dios está definitivamente muy interesado en que nosotros entendamos nuestra necesidad de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros. Él puede existir sin nosotros. Él es autosuficiente. Él no necesita ser sustentado por nadie, pero nosotros sí. Y es Él el que nos está hablando de esa necesidad. Es increíble cómo, volviendo al texto de Hechos con el que iniciamos, Pablo está diciendo que antes de que Jesús viniera, Juan el Bautista predicaba. La predicación del Evangelio es una expresión paradójica a una humanidad que no está interesada en Dios. Y Dios sigue levantando personas que aman su palabra, que aman su nombre, para seguir exponiendo la palabra, para seguir exponiendo el amor de Dios y el Evangelio. ¿Qué es lo que anunciaba Juan el Bautista? Miremoslo nuevamente en el versículo 24. Él anunciaba 3 cosas a una nación que no estaba interesada en Dios. Él les dijo, ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados. Curiosamente, y esto es un tema de discusión que puede generarse, es acerca de los métodos de evangelismo. A veces con los métodos de evangelismo le decimos a la gente, mira, Dios te ama. Ven porque Dios va a resolver todos tus problemas. Pero curiosamente yo miro que en el método evangelístico de Juan el Bautista hay otra cosa muy diferente. Necesitas arrepentirte primero. Necesitas arrepentirte primero. Arrepentirse es simplemente un cambio de vida, dar un giro a la vida. Ya no caminar en esa senda donde no nos importaba lo que Dios pensara, vivíamos para nosotros, pero en el arrepentimiento lo que hacemos es darle la espalda a ese estilo de vida y volvernos a Dios. Y Juan el Bautista justamente le dijo a la gente de su época, ustedes deben arrepentirse de sus pecados. Si nuestro arrepentimiento no nos ha llevado a abandonar el pecado, debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque ese arrepentimiento no es genuino. Un arrepentimiento que no nos lleva a cambiar, que no nos lleva a dar un sentido de vida hacia Dios, no es arrepentimiento. Si ese es nuestro arrepentimiento, debemos arrepentirnos de ese arrepentimiento, porque no es real. Porque un verdadero arrepentimiento es volvernos a Dios, es dejar el pecado. Ahora, la Biblia es muy clara donde pues, nos deja ver que ninguno de nosotros va a poder vivir sin pecar hasta que lleguemos a la gloria de Dios. Pero es muy diferente a cuando yo vivo
y soy consciente de mis caídas, de mis luchas, y estoy rogándole al Señor que me ayude a ser diferente. Eso es una cosa muy diferente a que yo ande pecando deliberadamente. Que yo me entregue al pecado y no me duela, no me importe, eso es totalmente diferente. Necesitamos entender que el arrepentimiento es una parte imprescindible en la vida de un creyente. Y no es remordimiento. El remordimiento es otra cosa. Por el remordimiento yo sé que algo está mal, pero no hago nada al respecto. En cambio, el arrepentimiento me da a mí esa necesidad de darle un giro a mi vida, de mirar hacia la cruz, de saber que solo con Jesús mi vida tiene sentido. Es solo eso. Pero Juan el Bautista dijo una segunda cosa. Primero les dijo, arrepiéntanse. Luego les dice, conviértanse a Dios. Conviértanse a Dios. Es decir, ellos debían entregarse completamente a Dios. Muchas veces nosotros venimos al cristianismo con la mitad de lo que debe ser una expectativa real del cristianismo. Tengo problemas, ¿será que Dios me puede ayudar? Claro que Dios lo puede ayudar. Tengo una deuda, ¿será que Dios me puede proveer? Claro que Dios le puede proveer. Tengo mi matrimonio en un mal estado, ¿será que Dios puede arreglar mi matrimonio? Pero claro que Dios puede. Pero esa es la mitad. ¿Sabe cuál es la otra mitad? La otra mitad es convertirnos a Dios. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que nuestras circunstancias sean arregladas por la misericordia y el poder de Dios, si después de que Dios interviene, no vivimos para Él? ¿Usted se acuerda qué hizo la suegra de Pedro tan pronto Jesús la sanó de la fiebre? Dice la Biblia que al instante le servía, al instante. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Él le manda a decir a Faraón por labios de Moisés y de Aarón, dice, ve a Faraón y diles, deja ir a mi pueblo para que sea feliz. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le mandó a decir el Señor? Para que me adore, para que me sirva. ¿Sí se dan cuenta? Si nosotros pensamos que el Evangelio es solo un medio para obtener cosas, estamos viendo la mitad de lo que puede ser. Claro, el Evangelio es la buena noticia para nosotros los pecadores. Dios puede arreglar problemas, pero por supuesto, Dios. ¿Pero será que eso es lo que Dios quiere? No, Dios quiere nuestra vida, nuestra devoción, nuestra adoración. Eso es lo que Dios quiere. Jesús le dijo a la mujer samaritana que Él estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, adoradores. No está buscando músicos, no está buscando diezmadores, no está buscando milagreros, no está buscando palabreros, no está buscando gente erudita, no está buscando gente millonaria. ¿Qué está buscando Jesús? Adoradores. Adoradores. Y número 3, les dijo, bautícense. Bautícense. Mire qué precioso ese mensaje de Juan, muy contundente, ¿no? Arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. El bautismo es algo mucho más que decir, hoy me voy a sumergir en el agua y voy a salir como nuevo. El bautismo tiene unas implicaciones bellísimas en la Escritura. Cuando una persona da ese paso de obediencia en el bautismo, es un entendimiento claro en el que el creyente dice, yo decido hoy morir con Cristo a mi antigua vida. Morir. Morir es morir. A veces en el bautismo toca a la gente dejarla un buen rato ahí para que de verdad muera. Muera ese viejo hombre. Que hay gente que se mete al bautismo con tanque de buceo. No, yo me meto, pero no, esto no voy a morir, ni se le ocurra. Pero es morir, morir, morir. Morir es morir. Pero aquí es donde está lo bello, que el bautismo también nos une con Cristo en su resurrección. A una nueva vida. El cristianismo no es tanto de nuestra habilidad, ¿sabe? A veces le pintamos a la gente un evangelismo o un evangelio
de mucha superación, de tú puedes. No, es Cristo en nosotros. Es Él el que hace posible que seamos diferentes. Por eso se debe a que nosotros estamos entendiendo que en el bautismo morimos, pero nacemos de nuevo por el poder de Dios. Es una paradoja, mis hermanos. Es una paradoja que el hombre esté tan vacío, pero que a su vez huya de aquel que puede llenar su vida. Es una paradoja. Qué contradicción. No, me siento vacío. No, mi vida no tiene sentido. ¿Estás buscando de Dios? No. Es una paradoja. El mundo hoy adolece de muchas circunstancias, de mucho dolor. Pero tú les preguntas, ¿y cómo vas con Dios? Ahí más o menos. No, no es así. Necesitamos de Dios. Es una paradoja que Dios ame tanto a los perdidos y nos envíe su palabra para darnos salvación. Porque somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Pero es paradójico que Dios mismo mande personas a recordárnoslo a través de la predicación. Leamos el versículo 25 para que veamos la segunda paradoja. Dice, cuando estaban los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero Él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. La segunda paradoja que yo veo en el Evangelio es que el cristianismo no es un medio de exaltación del hombre, es una vida de exaltación a aquel que se humilló por nosotros. No nos confundamos, a veces pensamos que la vida cristiana y a veces en los ámbitos inclusive de culto, que es un lugar para que la gente me vea. Uy, pero mire, ahora está predicando. Uy, pero mire, ahora es que ora. Uy, mire, pero esa persona, ¿cómo lo usa el Señor? El cristianismo no es un espacio para la exaltación nuestra. No es eso. Mire lo que dice Juan el Bautista. ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No se equivoquen, yo no soy el Mesías. Es más, ni siquiera soy digno de ser llamado su esclavo. ¿Sabe usted que en la época en la que Juan el Bautista y Jesús vivieron, los esclavos no tienen nada que ver con la esclavitud que nosotros pensamos de África? Los esclavos eran personas muchas veces que no tenían cómo pagar sus deudas y debían ponerse al servicio de los deudores, a quien le debían. Entonces, él dice, ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo. En esa época, las personas que eran esclavas podían tener una tarea que era un poco incómoda, y era lavar los pies de los que llegaban a las casas. En esa época no habían zapatos ni tenis, eran solo sandalias, ni habían las calles así muy asfaltadas como ahora. Y a veces tenían que recorrer largos trayectos por lugares donde el suelo era lleno de tierra. Entonces imagínense cómo llegaban esos pies a las casas, lindos, llenos de tierra, de mugre. ¿Se imagina eso? Llegaban bellos esos pies. Y lo que hacía el esclavo era que, bienvenido, le echaba agüita y le lavaba los pies. Fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿se acuerdan? Que él se quitó su manto y dijo, venga mijito, les voy a lavar los pies. Pues ¿sabe una cosa? Juan el Bautista decía, ni siquiera soy digno de ser un esclavo de él, ni siquiera. Qué bello es que Juan el Bautista nos recuerde que la vida cristiana y el cristianismo no se trata de una autoexaltación. No se trata de que, uy, yo brillo, no, es que yo soy el chacho, yo soy la nena que todos los hombres quieren en la iglesia porque yo oro en lenguas, yo echo demonios, ¿sí? No se trata de eso. Tristemente, debo decir que es un fenómeno que veo en muchos lugares, donde la gente está más preocupada porque la gente los admire, los adule, donde no, la figura es el pastor. Ahora eso le ponen luces, le ponen música, tambores, y aquí llegó el pastor, currunchunflín, currunchunflán, todos de pie, todos, una ovación. Pero un momento, ¿y qué dijo Juan el Bautista? No, yo no soy. Ni siquiera soy digno de agacharme y desamarrarle sus sandalias. El Evangelio no es un espacio para que la gente nos dé aplausos.
Nunca busque eso. Nunca busque eso. Si usted va por esa senda, por favor, desista. Porque el Evangelio no se trata de eso. Se trata de exaltar a Cristo y de imitar sus pisadas. Si hay algo que nosotros debemos exaltar en nuestra vida cristiana, es a Cristo, sus virtudes, su amor, seguir su ejemplo. Aquel que está en el cristianismo para ser exaltado, está en la vivienda, está en el lugar equivocado. Déjeme decirle, está en el lugar equivocado. En el cristianismo no hay lugar para estrellas, no hay lugar para alfombras rojas, no hay lugar para búsquedas de reconocimiento, no hay lugar para eso. No busques eso. El cristianismo verdadero nos lleva a exaltar a Cristo porque Él es Dios, porque Él hizo posible nuestra salvación, porque Él nos hizo justos ante Dios, porque Él es nuestra esperanza de gloria, porque Él es el que nos transforma. Todo es por Cristo y para Cristo. Juan el Bautista jamás aceptó alabanza por ser un profeta de Dios. Y hoy en día los profetas, los que se denominan profetas, les encanta que la gente los adule. Les encanta que la gente ponga sus nombres en las campañas proféticas. Juan el Bautista no era así. No era así. Juan dijo que él ni siquiera era digno de ser esclavo de Jesús. Y si Juan el Bautista, que murió, vea, ¿cómo murió Juan el Bautista? Mire, le cortaron la cabeza. Si Juan el Bautista fue considerado un hombre de Dios y no aceptó adulación, y en realidad fue un hombre, Jesús mismo dijo que él era un profeta, Jesús mismo lo reconoció como un profeta, ¿cuánto más nosotros no deberíamos ser sensatos y desistir del estrellato? Deberíamos desistir de eso. No busquemos ser estrellas. ¡Qué fatiga! Yo a veces me pongo a ver en algunos programas, qué triste, ¿no? Porque tarde o temprano, el día en que esas personas dejen de tener esa bella figura, van a perder todo el centro del foco y van a sufrir terriblemente. Porque eso es una droga muy peligrosa. La adicción a la aprobación, a la adulación. Es una droga peligrosísima. Cuando ya no se tiene, qué dolor. Y no se dan cuenta que son bellos, que son bellas, solo tan sencillamente por ser creación de Dios. Eso ya los hizo muy especiales. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Ningún otro ser creado en la tierra tiene ese privilegio. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice por ahí un cuento que me gustó, que alguna vez leí, un billete de 50, bueno, pongámoslo en el de 100,000, que ahora es de 100,000. Un billete de 100,000 nuevecito no es de diferente valor a un billete de 100,000 arrugado y botado en el piso. Vale lo mismo. Hay gente maltratada, estropeada, hecha vuelta a nada. Sin embargo, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos manda, ¿sabes?, a imitar la actitud de siervos. Dios quiere hijos, siervos. ¿Sabe? Dios no quiere estrellas. Dios quiere siervos. Dios quiere siervos. Mira lo que dice Filipenses 2:3. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Estoy leyendo la Biblia. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Estoy leyendo la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia, que es palabra inspirada por Dios. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Qué bello eso, ¿no? Tenemos que desistir de ese deseo de que la gente ponga sus miradas en nosotros y mucho más en el cristianismo, mis hermanos. Yo a veces puedo entender que de alguna manera una persona del mundo tenga este tipo de pensamiento, pero cristianos, no. Déjeme decirle que no.
Un cristiano no debe buscar eso. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí hay un buen reto que nos hace la palabra. Le quiero invitar a que usted mire las personas que están a su alrededor en este momento, y los que están en casa también. A todos los que usted está viendo, la Biblia dice que usted los debe ver como más importantes que usted. La gente del campo le dice doctor a todo el mundo. A veces, eso pasa a veces en el campo. Yo no soy doctor, pero yo voy a veces al campo y la gente me dice doctor, y yo no soy doctor. Pero mire qué bello que la gente del campo nos recuerda eso, esa humildad, ¿no? Y la Biblia dice, miren a los demás como más importantes, como mejores que ustedes. ¿Sabe que eso va a ser un antídoto contra esa altivez propia? No, usted es más importante que yo. ¿Cómo le puedo ayudar? Porque esa es la actitud que tuvo ¿quién? Jesús. Jesús. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es una paradoja que el hombre busque realización personal, pero entre más la busca sin Dios, más insatisfecho se encuentra. Es una paradoja, ¿no? Qué contrariedad. Yo busco mis caminos, yo quiero mi propia felicidad, pero entre más el hombre se mete en esa búsqueda, pero sin Dios, más insatisfecho está. Qué paradójico, ¿no? Pero la Biblia nos da el mejor camino, vivamos para ser siervos. Vivamos para ser siervos. Es una paradoja que en el cristianismo, para ser el primero, Jesús dijo, debe ser el último, el que sirve a los demás. Es una paradoja. Hoy en día en el mundo es al contrario. Tú tienes que estar en el top de todo. Tú no puedes estar por debajo de nadie. Pero el cristianismo no es así. Tú debes ser el que sirve a los demás. Tercera paradoja, me quedan 3. Versículo 26. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La tercera paradoja que yo veo en estos versículos es un mensaje de reconciliación para aquellos que no están interesados en estar reconciliados con Dios. Voy a repetirlo. Es un mensaje de reconciliación con Dios para aquellos que no están interesados en estar reconciliados con Dios. Es una paradoja. Es paradójico que Dios esté rogando a la humanidad, reconcíliense conmigo. ¿Saben qué tiene que perder Dios? Nada. ¿Sabe qué tenemos que perder nosotros? Todo. Todo. Sin embargo, Dios es el que le ruega a la humanidad, por favor, reconcíliense conmigo. Dígame si eso no es una paradoja. ¡Qué paradójico! Esto, desde la caída de Adán y Eva en el huerto, el hombre está inclinado a desobedecer a Dios. El pecado causó un tema impresionante en el corazón del ser humano. Y es que el pecado logró hacer que el corazón quedara inclinado. ¿Alguna vez usted ha ido a Manizales? ¿Han visto sus calles? Los carros los parquean allá con la dirección torcida hacia el andén, para que la llanta tranque el carro en caso de que pierda los frenos. ¿Sabía eso? ¿Sabe usted que el corazón del hombre después de la caída quedó como ese carro así parqueado en bajada? ¿Sabe cuál es la tendencia del corazón de todos seres humanos? Pecar. Después de la caída, todos nosotros de alguna u otra manera estamos inclinados al pecado. Déjeme, se lo voy a comprobar. ¿Puede usted vivir un solo día sin pecar? Un solo día. Vamos a hacer la prueba. ¿Ha mentido usted? ¿Mintió usted ayer? No me diga, no me diga. ¿Mintió? Segundo, ¿ha usted deseado a la mujer del prójimo? O en el caso de las mujeres, el hombre del prójimo. No me diga, no me diga. ¿Ha usted dado más alabanza a cualquier otra cosa sobre Dios? No me diga. Le estoy citando parte de los 10 mandamientos.
Y si usted en alguno de esos ha fallado, déjeme decirle que le tengo un diagnóstico claro. Su corazón está inclinado hacia el pecado. La verdadera libertad que Dios nos da, o a la que Él nos llama, es a ser libres de esa tendencia. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero. Me voy a explicar. Si a mí me dicen, vaya y haga lo que usted quiera, es muy probable que con mi tendencia pecaminosa, en algún momento de esos deseos, yo haga algo malo. ¿Me hago entender? Pero la salvación hace que mi corazón sea circuncidado, sea hecho de carne ahora. ¿Para qué? Para que mis deseos sean los deseos de Dios. Y ahora yo voy a desear lo que Dios desea, que es lo bueno. Por eso dice el Salmo, creo que es el 34, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pilas que hay un problema. ¿Qué pasa si usted le dice a un asesino que Dios le conceda los deseos de su corazón? ¿Qué desea el asesino? Matar. Si usted le dice a alguien que le gusta robar, que Dios le conceda los deseos de su corazón, ¿qué está deseando el ladrón? Robar. Por eso ese versículo tiene un condicionante. ¿Cuál es la condición para que Dios me conceda los deseos de mi corazón? Que primeramente, ¿quién sea mi deleite? Dios. Ahí está la clave, ¿sí se da cuenta? Si yo me deleito en Dios, ¿cómo van a ser mis deseos? Buenos, los deseos que Dios quiere. Entonces, por eso uno debe decirle, mis hermanos, feliz cumpleaños, que Dios te conceda los deseos que Él ha puesto en tu corazón. A eso suena mejor. Eso suena mejor. Pues mis hermanos, es muy paradójico esto, pero la humanidad está inclinada hacia el pecado desde la caída. El mensaje del Evangelio es un llamado de Dios a aquellos hombres que van por el mundo sin Él, con su corazón inclinado hacia el pecado, y es el ruego de Dios para aquellos que tienen su corazón endurecido y sus ojos enceguecidos por los deseos de los ojos y los placeres de la vida. Es una paradoja que el Dios Santo llame a los pecadores de esta manera. Dice el 2 Corintios 5:18 en adelante, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Mire, ¿quién nos trae de vuelta hacia Dios? ¿Somos nosotros? ¿No dice Pablo que es Dios mismo? ¿Qué dice acá? Quien nos trajo de vuelta a Él mismo, quien nos rescata de nuestra propia perdición. No somos nosotros, es Dios. Es Dios el que nos rescata. Y dice, y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Qué bellas palabras. Qué paradójico esto, ¿no? Qué paradójico. Es una paradoja que Dios ruega a los perdidos por medio de aquellos que llevan su mensaje. Y es una paradoja que la humanidad esté tan endurecida con Dios, pero después se preguntan, ¿por qué mi vida está destruida? Es paradójico. Y hoy Dios sigue rogando a través de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es un ruego divino. Humanidad, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Cuarta paradoja, versículos 27 al 29. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso.
No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. La cuarta paradoja que yo encuentro en estos versículos es la muerte de un justo por los injustos. Eso es una paradoja. Es la muerte del único ser justo que caminó en la tierra por los injustos. Jesús tiene muchas profecías acerca de él. La gran mayoría ya se cumplieron cuando él vino por primera vez a la tierra. Pero hay una gran parte de esas profecías que están sin cumplir, que se van a cumplir cuando él venga por segunda vez. Sin embargo, hay una realidad que para mí es espeluznante, y es la perfección del cumplimiento de todas las profecías sobre Jesús. Nacido de una virgen, nació en Belén, nació en el momento en el que la profecía dijo que nacería, todo el tema de que dice un salmo que le darían vinagre. Es impresionante el cumplimiento de cada profecía y cómo Jesús, o sea, los que son duros en matemáticas y en probabilidades saben que es literalmente imposible que otra persona cumpla todo eso al pie de la letra. Es imposible, Jesús las cumplió al pie de la letra. Y entonces, ¿sabe una cosa? Si es verdad todo lo que se dijo de él, es verdad todo lo que falta por cumplirse. Es verdad. Es verdad. Si él dijo que habría un juicio sobre la humanidad, es verdad. Si él dijo que regresaría, es verdad. Porque todo lo demás él lo cumplió. Jesús fue tratado como un ser mentiroso, como un criminal, como alguien que avergonzaba a Dios. Pero Jesús murió como alguien quien nunca cometió un pecado. Nunca. Jesús murió siendo santo, sin mancha. Por eso Jesús pudo cumplir el encargo que Dios Padre le dio, y era morir por la humanidad. Ningún ser humano puede morir en la tierra sin mancha de pecado. Muy bien, porque somos concebidos, ¿verdad?, bajo pecado, y porque ya en un estado de conciencia más maduro pecamos voluntariamente también. El único que murió sin pecado fue Jesús. Y es paradójico que su vida justa haya sido lo que logró que personas injustas sean justificadas. Eso es paradójico. Qué paradoja que hayan sido los injustos quienes hayan acusado de pecado a aquel que es justo. Le hicieron un juicio ilegal, con testigos falsos, en una hora indebida. Lo juzgaron como si fuera un criminal, pero no pudieron comprobar ni uno solo de los cargos que se le acusaban. Todo fue un montaje religioso, político, satánico, para acusar a Jesús de todo lo que se le acusó, y por eso él fue llevado a la cruz del Calvario. Es una paradoja, mis hermanos, que para que nosotros fuéramos justificados, tuviera que morir Jesús injustamente. Injustamente. Él murió como un criminal, él murió como un malhechor, para que nosotros, los que sí habíamos hecho injusticia, fuéramos hechos justos. ¿Sabe usted que la muerte de Jesús nos hace justos? Dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Déjeme, le voy a dar un ejemplo que siempre utilizo y me parece muy bueno para ilustrar esta verdad poderosa. En una universidad habían 2 estudiantes. Uno muy pilo, repilo, era el mejor, las mejores notas, las mejores calificaciones, el mejor comportamiento, el mejor. Pero había otro que era el más caspa, el más vago. Nunca llevaba un trabajo, de hecho, era un vago completo. Y un día, el rector decide
llamar al consejo académico para decir, vamos a ver a quiénes vamos a becar por su comportamiento, por sus notas. Y llama a su asistente para que le traiga las carpetas de todos los estudiantes de ese curso. Y ¿saben qué pasó? Por error, la asistente metió el historial del estudiante malo en la carpeta del bueno. Y el historial del estudiante bueno lo metió en la carpeta del estudiante malo. Entonces, el consejo académico abre la carpeta del que ellos todos sabían que iban a ser nominados, pero cuando abren y miran su historial, uy, no, qué diferente. Pensábamos que este hombre tenía buenas notas, pero le ha ido muy mal. Tiene pésimo comportamiento. Y cuando van a abrir el que no tenían pensado en nominar, el que era una changuita, un tipo casposo, abren y dicen, oiga, estábamos equivocados. Mire, este hombre entrega todo a la perfección. Qué grave error, ¿cierto? ¿Sabe que el Evangelio nos da algo parecido? Cuando Jesús muere, Dios carga a nuestro favor todas las virtudes de Cristo. Pero cuando Jesús muere en el Calvario, Dios carga sobre Cristo toda nuestra culpa, nuestro pecado. Qué intercambio, ¿no? Y con eso, todo el que en Él cree es hecho justo. La diferencia entre mi historia y el Evangelio es que Dios hizo a propósito el intercambio, que es todavía más bello. Voy a darles a todos los que creen en mi Hijo su rectitud, su justicia. Y voy a tratar a mi Hijo como he debido tratarlos a ellos. La muerte de Jesús es eso. Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico. Mis hermanos, y voy con la última y con esta finalizo, lea conmigo versículos 30 al 31. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Yo pienso que de alguna manera el liderazgo religioso de esa época dijeron, nos deshicimos de Jesús, ya está en la tumba, se nos acabó el problema. Pero como decía bien el filósofo Chavo del Ocho, no contaban con la astucia de Dios. Y es que Dios lo resucitó. Qué paradójico, mis hermanos, porque este evangelio es el anuncio de la resurrección de aquel que todos daban por muerto. Miren, una de las cosas que a mí me impacta de la veracidad del testimonio de los apóstoles es algo. ¿Usted sabe qué fue el Watergate? Fue un tema político que hubo en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y hubieron muchos testigos falsos de lo que sucedió en el Watergate. ¿Qué sucedió? Que a medida en que el tiempo pasaba, sus versiones empezaban a contradecirse. Y empezaron los testigos a retractarse y a abandonar su postura sobre lo que ellos decían que habían visto. ¿Sabe usted que con los apóstoles no sucedió eso? Con el paso del tiempo, nunca se retractaron. Es decir, ¿qué es más fácil? Estando bajo la persecución del Imperio Romano, sabiendo que testificar acerca de Jesús como el Mesías les iba a costar la vida, ¿no era más fácil para ellos si eso hubiera sido mentira haberse retractado? Dice, ¿yo para qué voy a hacerme matar por algo que no fue verdad? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿No era más fácil retractarse y decir, no, mentira, si yo no vi a Jesús resucitado, eso fue, nos lo inventamos aquí entre todos? Curiosamente no pasó eso. La muerte de los apóstoles, a excepción de Juan, todos fueron martirizados. Les cortaron la cabeza, los echaron al foso de leones, los degollaron. Pedro fue crucificado boca abajo. Juan, que no murió, obviamente martirizado, pero él trataron de matarlo y no murió. ¿Sabe qué dice la tradición histórica de Juan, del apóstol Juan? Que a él lo echaron en aceite hirviendo y no murió. ¿Y sabe qué sucedió?
ninguno se retractó. Ninguno cambió su versión. Es más, por eso está escrita en los evangelios. Ninguno se retractó, ninguno. Me encanta porque hay un capítulo creo que es 1 Corintios 15, donde Pablo está dando las evidencias de la resurrección de Cristo, y él dice que en ese momento, cuando Pablo estaba escribiendo esa carta a los Corintios, dice, aún todavía hay personas vivas que usted puede ir a tocarles a la puerta y decirles, usted vio a Jesús resucitado, y le van a decir que sí. Eso está en 1 Corintios 15. Es decir, que no solamente habían testigos de ellos, de los 12, sino que obviamente había muchos discípulos que lo vieron resucitado. ¿Usted se acuerda qué hizo el soldado cuando ya tenía que terminar el martirio? Le clavó la lanza. Bueno, para asegurarme que está muerto, aunque Jesús ya estaba muerto, porque él expiró, ¿se acuerda? Y entregó el espíritu. Pero para asegurarse, lo que hicieron fue, le enterraron la lanza para que él muriera ya desangrado. Lo que hicieron con los otros 2 malhechores, que ellos sí lo merecían, ¿me hago entender? ¿Sabe qué hizo el soldado? Les quebró las piernas. Inmediatamente ellos quedan colgados, se asfixian. Porque los pies por lo menos le ayudan a sostener el peso del cuerpo en la cruz, pero cuando sus piernas son quebradas, quedan colgados y mueren asfixiados, mueren rapidísimo. Esos romanos eran unos tesos en martirizar. ¿Sabe usted que hay un museo donde están todas las formas en las que ellos eran unos duros en martirizar? Le invito a que lo mire en internet. Eran especialistas en crueldad. Que usted lo mire, y una de esas, la muerte de cruz, fue una invención, aunque ellos la trajeron de los griegos, pero eran unos expertos en martirio. Pero ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Ya para cerrar. Porque es una paradoja que este mensaje le haya costado tanta situación a sus apóstoles, a la iglesia, es porque es un mensaje verdadero. Si ellos no se retractaron, es porque es verdad. Era más fácil decir no es mentira e irse a vivir sus vidas, pero no fue así. Ellos dieron su vida por Jesús y por ese testimonio. Mis hermanos, qué importante es la resurrección y que nosotros prediquemos de ese Hijo de Dios que aunque estuvo muerto, ahora vive. Este evangelio y el tema de la palabra, mis hermanos, perdónenme, yo me cruzo por acá. Todo lo que nosotros anunciamos de la Biblia, aunque hay conocimiento teológico muy rico, muy sustancial, pero todo lo que se trata en la Biblia se trata acerca de Jesús. Todo gira en torno a Jesús en la palabra. Jesús es el espíritu de la profecía que está en la Biblia. Es Jesús. Es Jesús. Y lo que nosotros estamos haciendo es justamente anunciar a Jesús como aquel que estuvo muerto, pero ahora vive. Que está sentado a la diestra del Padre. Aquel que con su muerte le dio vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué paradójico eso, ¿no? Que una muerte traiga como fruto tanta vida. Mucho más que la de Martin Luther King, mucho más que la de cualquier otras personas que han sido martirizados y han traído cambios a su sociedad. La de Jesús trajo un cambio glorioso. Y es que nosotros estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, sin oportunidad de ir al cielo, pero su muerte nos da acceso al cielo. Qué glorioso eso. Mis hermanos, ¿somos conscientes de nuestra necesidad de Dios? ¿Estás atendiendo hoy a la voz de Dios en la proclamación del Evangelio? Cada vez que se abre la Biblia y se expone, Dios está hablándote. Dios te está llamando a sus caminos. ¿Cuál es la búsqueda más grande de tu vida? ¿Qué es lo que más buscas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Será acaso la autorrealización? Porque el cristianismo es un cambio en el cual se exalta a Jesús. ¿Estás dispuesto a darle el primer lugar que solo Él merece? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a dejar la autorrealización? ¿Estás dispuesto a dejar de un lado el reconocimiento para que Jesús sea exaltado?
Dios te está llamando a reconciliarte con Él. Dios te está llamando. Dios te llama. ¿Estás listo para vivir en paz con Él? En paz, en una paz real, verdadera. ¿Estás listo a morir a tu vida sin Dios para empezar una nueva con Él? Y no estoy hablando de una época con Dios, estoy hablando de una eternidad con Dios. Abandonar tu vieja vida y empezar a caminar para siempre con Él. ¿A quiénes podrías llevarle este mensaje en esta semana o el día de hoy? ¿Conoces a personas que necesiten de Dios, a quienes tú puedas llevarle un mensaje de vida? ¿Conoces a alguien? Porque los apóstoles les costó la vida llevar ese mensaje. Puede que a nosotros no nos cueste tanto, ¿no? De pronto ponernos un poquitico colorados de la pena, porque a veces nos puede dar pena decirle al empresario, decirle a gente que tiene su vida hecha, o decirle a cualquier persona, venga a hablarle de Dios. A veces nos ruborizan un poquitico los pómulos, ¿no? Pero a los apóstoles no les pasó eso. Que no nos dé pena, perdamos la vergüenza de hablar en nombre de Dios, porque la sociedad en la que usted y yo vivimos necesita de Jesús. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por las paradojas de tu palabra, por las paradojas del Evangelio, Señor. Damos gracias a ti, Señor, porque es paradójico, Padre, pensar en tantas cosas, sabiendo que somos nosotros quienes te necesitamos a ti, pero eres tú el que nos está llamando a través de la predicación. Qué paradójico, Señor, es que en nuestra memoria venga esa imagen del padre de esa parábola del hijo pródigo. Era el hijo el que estaba perdido, sin embargo era su padre quien lo esperaba cada día desde la ventana de su casa. Qué paradójico, pero gracias por esas paradojas, porque ellas nos muestran la grandeza de tu amor y de tu gracia. Gracias, Dios mío, por lo paradójico que es, Señor, saber que cuando tú nos llamas a tus caminos, nos llamas a desistir de querer ser la estrella, de querer el reconocimiento. Qué paradójico que tú, siendo el verdadero rey, viniste como hombre a la tierra y moriste en la cruz como un esclavo. Qué paradójico, Señor, que para levantarme de mi estado de caída, tú viniste a la tierra para levantarnos, Señor. Tú eres bello, Jesús. Te adoramos. En esta mañana reconocemos que esas paradojas son gloriosas, Señor. Gracias. Hoy queremos desistir. Hoy queremos quitarnos de cualquier trono en nuestra vida, porque no se trata de nosotros. Es más, hoy podemos decir lo mismo que dijo Juan el Bautista acerca de ti, Señor. No somos dignos ni siquiera de ser tus esclavos. No somos dignos, no lo somos. Sin embargo, tú nos has llamado a ser tus hijos, Señor. Qué bello eres tú, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor. Yo no soy digno ni siquiera, Dios mío, de siquiera de besar tus pies. Yo no soy digno, sin embargo, Señor, tú me has llamado a estar contigo, Señor. Qué paradójico es todo esto, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy a desistir de exaltarnos. Ayúdanos a desistir de que la gente ponga su mirada en nosotros y no en ti, Señor. Ayúdanos a desistir de ello, porque el cristianismo no se trata de eso. Se trata de exaltarte a ti y seguir tus pisadas, Señor. Porque Jesús, tú eres el Dios hecho carne, Señor. El Dios que se hizo hombre para salvarnos. Gracias, Señor, porque también entendemos hoy a través de la palabra que es paradójico que seas tú quien nos ruegues para reconciliarnos cuando muchas veces no estamos interesados en ti, Señor. Yo me acuerdo en ese año, Señor, en el que tú me llamaste a tus caminos, yo no estaba interesado en ti, pero tú por tu misericordia me hiciste ver mi oscuro estado, mi alma perdida. Me hiciste ver que si yo seguía por ese estilo de vida me iba a perder, iba a causar mucho dolor, no solamente a mí, sino a mi familia. Es paradójico que en el Evangelio tú le ruegas al pecador que abandone su pecado, Señor. Es paradójico, pero gracias por esa paradoja, Señor,
porque tú nos llamas, porque tú nos llamas. Señor, te ruego por aquellos que hoy están luchando con el pecado, por aquellos que han tomado sendas pecaminosas sabiendo que está mal, Señor. Te ruego por aquellos para que los rescates de ese profundo hueco, Señor, de perdición. Señor, porque sería paradójico perderse sabiendo que hay una gracia tan grande que nos rescata de esa perdición, Señor. Sería una paradoja ir al infierno. Sería una paradoja ir al lago de azufre que arde por los siglos de los siglos, habiendo oído la palabra de Dios por años en una iglesia. Sería paradójico que eso sucediera. Pero Señor, en este día, gracias, porque tú nos llamas y cambias esa inclinación de nuestro corazón. Señor, yo te pido, cambia mi corazón, cambia el corazón de mis hermanos, cambia el corazón de cada familia que está allí en casa, cambia nuestros corazones, para que ahora, como dice el Salmo, hagamos lo que a ti te agrada, Señor. Nos deleitemos en ti, Señor. Padre, danos un corazón que se deleite en ti, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque por medio de Cristo y la predicación, tú estás rogando a la humanidad arrogante que te da la espalda, que se vuelvan a ti, Señor, que se vuelvan a ti. Hoy tú le ruegas a aquellos que han construido castillos de sus propias vidas, pero que te han dado la espalda al construirlo, Señor. Tú ruegas a aquellos que se han vuelto especialistas, Señor, en cada día vivir su vida, pero te dan la espalda, Señor. Tú estás rogando, tú estás como ese padre del hijo pródigo esperando en la ventana, hasta que cada uno pueda entender y reconocer nuestro estado sin ti, Señor. Gracias porque es una paradoja que la muerte de tu Hijo, el único ser justo que vivió en la tierra, sea lo que haga justos a una persona injusta como yo, Señor. Gracias por esa paradoja, Señor. Gracias, Señor, porque tu muerte nos hace justos. Gracias por llevar en la cruz del Calvario mi condena, mi castigo. Tú recibiste en la cruz del Calvario la ira de Dios para que yo fuera perdonado, para que yo pudiera estar en paz con Dios. Por eso, todo aquel que en ti cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Señor, gracias, porque en la cruz, ahora tú cargas a mi favor tu preciosa rectitud, tu preciosa justicia. Señor, y cuánto la necesito, porque todos los días peco, porque todos los días te fallo, Señor. Sin embargo, gracias, porque tu Espíritu está obrando en mi alma y en el alma de mis hermanos para hacerme una persona como Cristo, la esperanza de gloria. Señor, gracias, síguelo haciendo, Dios, y gracias porque tú nos llamas, Señor, a ser participantes de esta gloriosa paradoja, y es hablar que por medio de aquel que murió, tú traes vida a los que están muertos espiritualmente, Señor, en sus delitos y pecados. Déjanos ver la importancia de abrir nuestros labios y llevar una palabra de vida a aquellos que están en muerte, Señor. Danos esa bendición y esa habilidad. Te amamos, Señor. Damos gloria a Dios por su amor, por su Hijo, quien nos salvó de nuestros pecados, y por su Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Damos gloria a ti por tus maravillosas paradojas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, damos gloria a Dios. Hoy quiero que escuchemos un testimonio de algo que Dios hizo. Quiero que vengas, Isa, porfa, y nos cuentes ese testimonio. Y nos cuentes algo que Dios hizo en tu vida que en lo particular, bueno, Dios hace cosas grandes. Y la invitación, si usted tiene un testimonio, por favor háganoslo saber. Queremos conocerlo. Queremos que usted nos cuente qué ha hecho Dios en su vida, porque Dios hace cosas grandes. Pero yo quiero que usted escuche y con eso usted se anime. Si quiere el otro domingo, me dice, pastor, yo quisiera contar esto que Dios hizo en mi vida. Y usted se para aquí y vamos a ser bendecidos por lo que Dios hace. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo no sé cómo empezar esto, pero pasó algo muy loco que es una paradoja,
Em, Como creo que varios de ustedes saben que pues yo no es que sepa muy bien de música ni nada, pero siempre he admirado todo lo que tiene que estar alrededor de eso. Siempre con el propósito de alabar a Dios. Dios me concedió este regalo hace ya un par de años, sin mucho contexto de familia musical o de estudios, de empezar a tocar un ukelele, una guitarra, de cantar, que es algo que solo Dios pudo haber hecho y de lo cual estoy muy agradecida. Yo venía con el sueño de tener una guitarra eléctrica hace bastante tiempo, pero pues yo decía, no va a ser tan fácil, o sea, no está el dinero, no la sé tocar bien, no, pero me encantaba, yo tenía el modelo puesto, el color, cotizado 1000 veces, yo estaba feliz soñando con eso, pero yo dije, no, ya, siempre la esperanza, pero bajé la fe. Yo dije, ok, está bien. Esta semana Albeiro me prestó su guitarra eléctrica, no, yo quedé loca, yo dije, Señor Dios mío, por favor, yo necesito tener esto en mi vida. Pero mal, yo estaba como, mira, pa, se toca, mira, pa, mamá, mira, y así, loca. Me dolían los dedos, yo estaba dándole con toda esa guitarra. Y pasó algo, las rocas hablan. El viernes fui con unos amigos del colegio y un profesor a encontrarnos de nuevo después de mucho tiempo. Mi profesor de filosofía, ateo, uno le pregunta por qué y le manda la tesis de grado, que es como así. No, tranquilo, ya entendí. Y las rocas hablaron. Yo estaba sentada en el salón y me dijo, mira al frente. Y estaba su guitarra de adolescencia. Y yo como, la tuya, ¿no? Y dijo, sí, la que compraste a los 17 años con tu plata, porque tus papás no tenían cómo, sí, esa guitarra. Me dijo, no, ahora es tuya. ¿Qué? Ahora solo sé que debo tomar esa guitarra como una señal de que, número uno, debo seguir teniendo fe. A pesar de las cosas, debo seguir teniendo fe sin cansarme. 2, a ser más generosa, a ser más desprendida, a que definitivamente uno puede ser influyente en la vida de los demás de una manera incalculable. Y a que Dios está ahí escuchando mi susurro, mi llanto, mi alegría, que ahí está Él, y a cumplir mis sueños siempre y cuando sea su voluntad. Entonces, claro, ahí ya, ese es el testimonio. Y gloria a Dios eternamente por lo que me ha permitido saber, estudiar, tener, y por las gracias por poder hablar esto aquí, que espero sea de bien para cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Amén. Gracias. Isa quería tener una guitarra y la iglesia quería tener un grupo de alabanza. Ya sabe lo que le espera, ¿no? Ya sabe lo que le espera. Mis hermanos, Dios les bendiga, nos alegra mucho que hayan venido, nos encanta verlos, saludarlos a los que están en casa, reciban un abrazo enorme. Los esperamos la próxima semana, ya saben los horarios del miércoles, los horarios del domingo, ¿verdad? Y antes de salir vamos a orar por las ofrendas, ¿les parece bien? Vamos a hacer un sistema que yo lo conozco como el sistema Cornelio. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo trabaja Cornelio? Me encanta cuando el ángel aparece y le dice a Cornelio, Cornelio, sus oraciones y sus ofrendas han subido delante de Dios. Entonces vamos a hacer que hoy nuestra ofrenda y nuestras oraciones, ya oramos, ahora vamos a ofrendar, vamos a poner todo esto en manos del Señor y vamos a hacer que el Señor cumpla nuestros sueños. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que la lleves con nosotros en nuestros corazones, que las grabes, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder sembrar en tu ministerio. Señor, estamos pasando por una situación mundial crítica, Señor, pero en medio de todo este dolor y en medio de toda esta angustia, tú nos provees, tú nos brindas, tú nos cuidas, Señor. Y de eso que tú nos das queremos hoy sacar para honrarte, Señor. Queremos demostrar que estamos agradecidos, queremos mostrar que tú, Señor, has estado actuando en nuestras vidas y proveyéndonos y cuidándonos, Señor. Ahora que vamos para nuestras casas te pedimos no solo que nos lleves con bien, Señor, sino que también te vayas con nosotros, que nos acompañes toda la semana, que bendigas la obra de nuestras manos, Señor, nos des la sabiduría para trabajar y nos hagas luz en medio de las tinieblas, Señor.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos, Dios los bendiga. El miércoles por internet, el domingo lo esperamos acá y nada, un abrazo para todos. Amén. A los que están en casa, saludos.